El tema de hoy es el sistema Braille. El sistema Braille es como tal un lenguaje para las personas que tienen alguna dificultad visual o ceguera. Les permite escribir o leer algunos documentos o textos. Referente un poco a la historia de este sistema, tenemos que hubo diversos inventos para facilitar la lectura y escritura de las personas que no tenían visión o que tenían dificultades para ver. Dentro de algunas cosas que se crearon fueron las letras de madera, algunas letras en relieve, regletas, nudos de distinto grosor, cuerdas, pautas y demás. Valentín Haüy funda lo que es el primer centro educativo para personas ciegas. Ahí utilizaba para leer el sistema conocido como Haüy, que consistía en la grabación de alto relieve de los caracteres que se utilizaban en vista. Con este sistema las personas ciegas podían leer, aunque muy despacio, pero no podían escribir. Como podemos ver en la imagen, lo que él hacía era ir colocando cada una de las letras en un rectángulo y iba formando las frases. La persona que tenía debilidad visual lo que hacía era ir tocando cada una de las letras que ya se había colocado. Sin embargo, como lo dice, no permite la escritura, únicamente la lectura. Charles Barbier de la Serre, en 1821, que es capitán de artillería, presenta en el centro educativo de Haüy un sistema puntiforme, es decir, comienza a utilizar ya ciertos puntos para denotar lo que serían sonidos. Este sistema lo inventó para que los soldados enviaran mensajes en relieve para poder ser leídos en la oscuridad y que no fueran descubiertos en alguna batalla o cuando los mandaban de espías. Eran signos que representaban ciertos sonidos que se leían con las yemas de los dedos y se podían escribir con una pauta y un punzón. Aquí está la imagen de lo que sería el alfabeto de Charles Barbier. Si se dan cuenta, es muy similar al sistema Braille. Sin embargo, era más complejo porque contiene muchísimos más puntos y tenía algunos sonidos, por ejemplo, oín, ian, ien, gen, sh, ge. Entonces, era un alfabeto basado más que en letras, en sonidos. Después llega Louis Braille, que fue alumno de Haüy, estudiante ciego que estudió con Haüy y que analizaba este sistema de Barbier y el sistema creado por su maestro y realizan algunas modificaciones y algunos ajustes. Reduce el tamaño de los signos en el caso del sistema de Barbier e inventa un nuevo alfabeto. En 1827 se publica finalmente este código de lectoescritura creado para ciegos, conocido como sistema Braille, y Louis Braille adapta este sistema también a matemáticas, a música, a ciencia y desarrolla también un sistema de abreviaturas y también intenta tener una pauta para que permita la escritura. Es importante saber que Louis era maestro de música, por lo cual obvio también le interesaba enseñar el sistema Braille para las personas que no podían ver, pero que sin embargo querían aprender música. En el año 1840 es cuando por fin se acepta oficialmente este sistema para las personas que tenían deficiencias visuales. En 1878, en el Congreso Internacional celebrado en París, se decide promoverlo como un método universal al considerarlo uno de los mejores sistemas de lectoescritura para personas con ceguera por su probada utilidad didáctica. Entonces ya comienzan a utilizarlo también en el aspecto pedagógico y didáctico. Tenemos la primera parte de este sistema, que es el conocido como cajetín. El cajetín es este rectángulo que contiene los 6 puntos que van a ser tocados para relieve. Este sistema está diseñado para ser utilizado a través del tacto por medio de puntos en relieve, que serían esos 6. La unidad básica o el signo generador básico sería el cajetín, así como en nuestro lenguaje serían las letras.
en el caso del sistema braille sería el cajetín. En este espacio pues se sitúan esos 6 puntos distribuidos en 2 columnas, del 1 al 3 en la primera columna y del 4 al 6 en la segunda columna. Cada letra o signo se representa con un solo cajetín, en el que pues aparecen no todos los 6 puntos, sino a veces solamente puede aparecer 1 o 2 o 3 o a veces sí 4, 5 o los 6 es muy complicado que aparezca. Son percibidos a través del tacto por la yema de los dedos. Un mismo signo braille puede significar a veces cosas distintas dependiendo del contexto y donde lo utilicemos, o a veces se le puede anteponer otro signo que le puede dar otro significado. Por esta razón, el braille no es solamente un alfabeto o un sistema de numeración, sino también es un sistema pues que implica letras, signos, notas musicales, algunos códigos que pues obvio pues eran utilizados para las matemáticas, para las ciencias, la música y bueno pues especificaba también no para ciertos idiomas. Lo ideal del sistema braille es que fuera un sistema universal, que en todos los idiomas se pudiera ocupar y eso es parte de las ventajas de este sistema. Tenemos aquí el sistema braille, tenemos el abecedario, tenemos el cuadratín, el símbolo que se utiliza para las mayúsculas, para los números, algunos signos y como tal los números. En el caso del sistema braille, también a veces tiene ciertos espacios. Los espacios son para, así como lo hacemos en la escritura, para separar palabras, signos o algunos símbolos. La situación del espacio va dividida por lo que sería un cuadratín. Para pues dejar esos espacios en blanco entre palabras, pues se emplea ese espacio, ese cajetín, en blanco y se comienza a escribir y bueno, a veces se dejan 2 espacios para lo que sería la sangría al inicio pues de cada escritura o de cada párrafo. Y es conveniente pues dejar un renglón en blanco, ¿sí? Así como lo hacemos nosotros para separar párrafo y párrafo, se deja igual un renglón en blanco para que pues igual existe esa separación entre un párrafo y el otro. Esos espacios son muy útiles para que el lector pueda localizar fácilmente el inicio de cada párrafo y así darles facilidad para también ubicarse en el texto. Respecto a los códigos, tenemos la primer serie. Se utilizan únicamente los cuadros puntos superiores, lo que sería el 1, el 2, el 4 y el 5, y con ellos se forman las 10 primeras letras del alfabeto. Este sistema también lo que tiene es que debe de ser fácil de memorizar. Si se vuelve muy complicado de memorizar, pues le da mayor dificultad a las personas que tienen deficiencias visuales. Entonces, en el caso del alfabeto se hizo de una forma muy simple para que ellos pudieran memorizarlo. Entonces, una forma de memorizar el alfabeto es únicamente aprendiéndose lo que serían las primeras 10 letras que están aquí, de la A a la J. Para hacer lo que sería la segunda serie, se le añade lo que sería el punto número 3. Y así obtenemos las siguientes letras, las siguientes 10 letras, a excepción de la ñ. La ñ no aparece porque en Francia o los franceses no utilizan la letra ñ. Por lo tanto, se salta la letra ñ. Ese es un dato importante si nosotros en México queremos memorizar o aprender el sistema braille, que pues no debemos de incluir lo que sería la letra ñ. La tercera serie, aparte de agregar lo que sería el punto 3, para la tercera serie se agrega el punto número 6 y se vuelven a repetir los puntos iguales que las primeras 10 letras. Y bueno, aquí tenemos de la U a la Z. Se agregan algunos otros signos, lo que sería la A con acento, la E con acento y la U.
En el caso de lo que sería la cuarta serie, son los elementos de la primer serie, ¿sí? Las primeras 10 letras de la A a la J, pero se les agrega lo que sería únicamente el punto número 6. En esta serie, la mayoría de signos son propios del francés, por lo tanto, al menos en México, no los ocupamos. Aquí tenemos el abecedario. Entonces, nos memorizamos las primeras 10 letras de la A a la J. Lo que sería de la K a la T, únicamente le agregamos el punto número 3. Y si se pueden dar cuenta, los demás puntos son iguales a los de arriba. Para la siguiente, pues entonces de la U a la Z, agregamos lo que sería el punto número 6. ¿Sí? Similar desde la K a la T y nada más de la U a la Z agregamos el punto número 6. Hay letras que nosotros en México sí ocupamos, que no utilizan en el francés, que sería la letra ñ, la U con diéresis y la W. Y bueno, nosotros también utilizamos a veces los acentos, la A con acento, la E con acento, la I, la O y la U con acento. ¿Sí? Entonces, estas letras pues es importante memorizarlas y conocerlas. Para lo que sería la quinta serie, que ya serían algunos signos de puntuación, entonces utilizamos lo que sería igual a la primer serie, nada más que en lugar de dejarlos en la parte superior, la bajamos a partir del punto 2 y el punto 4 y quedan iguales a algunos signos. ¿Sí? Entonces, como les decía, lo ideal de este sistema braille era que los signos se pudieran aprender de forma más simple, que no tuvieran que aprenderse todas las letras del abecedario, sino que únicamente con las primeras 10 de ahí podamos desprender las siguientes letras y a su vez algunos signos. Hay otros signos, como lo que sería pues el guión, el punto, los paréntesis y los puntos suspensivos. Entonces, estos signos también se ocupan comúnmente para el sistema de escritura. Tenemos algunos signos complementarios o antepuestos, es decir, se coloca este signo antes, ya sea de alguna letra o de algún número, con la finalidad de que la persona que está leyendo siente este signo y entonces dice, entonces la letra siguiente es una mayúscula o este signo lo que sigue es un número. Podemos verlo aquí en el caso de las mayúsculas. Se utiliza el signo de mayúscula y el signo correspondiente a la letra A. Después tenemos el signo de mayúscula y el otro signo correspondiente a la letra B. Eso entonces, este signo antepuesto significa que la letra siguiente es una mayúscula. En el caso de los números, tenemos el primer signo, que quiere decir que lo que sigue es un número. Y entonces tenemos el signo del número 1, del 2, del 3, del 4, del 5, 6, hasta el 0. Para cantidades de 2 o más cifras o números decimales, solo se coloca el signo de número delante de la primera cifra. Entonces, colocamos el signo de número. Después, por ejemplo, en el ejemplo vemos el número 10, entonces colocamos primero el signo de número, después el signo correspondiente al número 1 y después el signo correspondiente al número 0. Para ponerle, por ejemplo, una coma, tendríamos el signo de número. En este caso tenemos el signo correspondiente al número 3, después el signo correspondiente a la coma y por último el signo correspondiente al número 5. En el último ejemplo vemos algunas cantidades con punto. En el caso del punto tenemos entonces primero
el signo del número en el ejemplo, después tenemos el signo del número 2, después el signo del punto, después el signo del número 8 y así hasta terminar la cantidad. Entonces esto implica las cifras. Y si quiero hacer, por ejemplo, una suma, colocaría el signo de número, los números correspondientes a la suma que quiero hacer, dejo lo que sería un cajetín y después coloco el signo correspondiente a la operación que quiero realizar, ya sea el más, el menos, el por o el entre. Después dejo otro cajetín y colocaría el número siguiente igual con el símbolo de número y luego los signos correspondientes al número que quiero escribir. Después pues dejamos un cajetín, después colocamos el símbolo de igual y bueno, ya después podría dejar otro cajetín y colocar el resultado. Aquí están los signos matemáticos para lo que sería la suma, la resta, la multiplicación. Tenemos los dos puntos, tenemos el igual, los paréntesis, el signo de mayor que, de menor que y el signo de porcentaje. Todos estos ocupados para lo que serían algunas operaciones matemáticas. No es tan fácil como se ve el hecho de que ya simplemente las personas que tienen debilidad visual puedan empezar a leer el sistema Braille. A pesar de que conocen el alfabeto, tienen que desarrollar lo que sería una sensibilidad táctil. No implica que una persona ciega ya va a desarrollar luego los demás sentidos. No es así. Tiene que trabajar algunos ejercicios para poder desarrollar, y en este caso para el sistema Braille, la importancia del sistema táctil. Entonces, pues tiene que hacer algunas actividades para desarrollar esa sensibilidad. Algunas de las actividades que puede realizar es trabajar tanto la motricidad gruesa como la motricidad fina. Puede hacer desplazamientos de brazos de izquierda a derecha y viceversa. También, por ejemplo, encajar bloques, ensartar piezas en algunas bolas, introducir objetos en recipientes, picar sobre papel, modelar plastilina, arrugar, rasgar, doblar y recortar papeles, pellizcar, pegar, enroscar, brochar botones, abrir y cerrar cremalleras, pintar con los dedos, modelar con arcilla y plastilina. Estas actividades van a permitir que la persona desarrolle una sensibilidad táctil. También a veces puede hacer reconocimiento de objetos tridimensionales y formas, es decir, se le dan objetos y a través del tacto tiene que ir reconociendo qué tipo de objeto es el que tiene. Después, el picado con punzón. Este sistema, para poder escribir, se realiza con punzón. Por eso, pues se requiere bastante precisión con el punzón. Por eso está dentro de las actividades para que la persona pueda aprender a escribir sistema Braille. También a veces el seguimiento de líneas continuas o discontinuas, discriminación de puntos en un papel, la localización de ciertos puntos, ¿no? Habilidades básicas de encajes, ensambles, algunas actividades o técnicas que requieran presión o precisión con las manos y los dedos. Puede también hacer ejercicios de tipo manual, como sería pues abrir y cerrar alternativamente las manos, mover las manos, la palma derecha arriba y palma izquierda abajo, golpear la mesa con cada mano en posición diferente, ¿no? En el caso, por ejemplo, para la música, accionar de diferente forma cada mano y demás. Todas estas actividades para desarrollar esa sensibilidad en los dedos y que la persona pueda ser capaz
de, al tocar estos pequeños bordes del sistema braille, pueda leer lo que dice ese texto. Actualmente, la tecnología ha avanzado bastante y dentro pues de la parte de la integración a las personas con deficiencias visuales o personas que tienen ceguera, se han hecho algunas adecuaciones a algunos aparatos tecnológicos. Algunos teclados de la computadora, de las computadoras, tienen ya en cada una de sus teclas el sistema braille incluido. En caso de que no sea así, se puede agregar para la laptop un sistema que contiene los puntos para la escritura del sistema braille, que se conecta vía USB. En el caso de las tabletas, también hay tabletas para personas en sistema braille. Hay también relojes, también en algunos establecimientos de salud, por ejemplo, en algunos hospitales, las puertas de algunos consultorios tienen el sistema braille para que la persona pueda tocar y revisar qué tipo de especialidad hay en ese consultorio. Entonces, bueno, se han hecho muchas adecuaciones para pues, permitir la integración de estas personas. Para escribir el sistema braille se utilizan regletas. Las regletas están hechas de plástico, como las podemos ver en la imagen, y hay de diferentes tamaños y de diferentes formas. Aquí depende pues la persona cuál sea la que se le hace más fácil de manejar. Están las regletas pequeñas que contiene, por ejemplo, hay de 2, de 1 o de 4 cuadratines. En el caso de la que es tamaño carta, tiene 27 de ancho, 27 cuadratines por 25 de largo, para lo que serían pues los renglones del sistema braille para una hoja tamaño carta. Tenemos la otra que es movible, es decir, los orificios pueden estar en la parte superior, la persona puede bajarlos un poco o bajarlos al siguiente punto para pues poder escribir en ese renglón. En el caso de estas regletas, cada 5 cuadratines tienen lo que sería una pequeña bolita para indicar que pues son 5 cuadratines. Esto es con la finalidad de que la persona no se pierda al escribir. Imaginen que la maestra está dictando. Entonces la maestra deja de dictar y pues cómo sabe en qué cuadratín se quedó. La forma más sencilla es que la persona pues va a ir escribiendo y va a ir sintiendo la bolita y entonces pues cuando la maestra termine de dictar dice, me quedé en la segunda bolita en el segundo cuadratín. Entonces ya sabe que debe de escribir en el tercero o cuarto cuadratín, ¿no? Después de la segunda bolita. Entonces eso permite la facilidad para que la persona se ubique y sepa en qué área se quedó. En el caso de la escritura del sistema braille, la escritura se realiza de derecha a izquierda para que en el momento de girar la hoja se pueda leer de izquierda a derecha como lo hacemos normalmente. Para hacer lo que serían los símbolos se utiliza un punzón. No tiene punta, es un punzón que está redondeado en la parte de abajo. No debe perforar, únicamente sirve para marcar. Entonces no tiene punta. ¿Sí? Entonces, como les decía, en el caso de la escritura es de
derecha a izquierda y la lectura es de izquierda a derecha. Esto complica un poco las cosas. El alfabeto que estamos viendo es un alfabeto de escritura. Entonces la persona va a escribir bajo ese alfabeto. Y para leer, en su mente tiene que invertir los puntos para ser capaz de leer lo que se escribió. Entonces el sistema braille no es tan fácil. Parece un poco sencillo, sin embargo no lo es. Entonces pues la persona pues tiene que ir aprendiendo poco a poco cómo se lleva a cabo este sistema. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.